Hola, soy un campesino francés del siglo XVIII. Mi nombre es François. Estoy casado desde los 16 años. Mi mujer y yo hemos tenido 12 hijos. En realidad son 10. El hambre, las sequías, nuestra manera de vivir, se han cobrado la vida de 2 hijos el año pasado. Trabajo las tierras de sol a sol. Y lo que produzco, que es muy poco, tengo que dárselo a mis superiores. Porque así me han enseñado. Y así va a ser el resto de mi vida. Así que ya pueden ver que mi vida es miserable. Nací pobre. Viviré pobre y moriré pobre. Y al igual que yo, mis descendientes. Sin embargo, un día, mientras realizaba mis labores, escuché un sonido que me llamó bastante la atención. Por favor, óiganlo conmigo. Eran tambores de guerra, tambores que anunciaban una revolución. Mi vida iba a cambiar. Buenos días, soy Andoni Azcona y junto con Lucía Ormaechea, Olga Goyena, Andrea Aliende y Adriana Lozarena vamos a defender que muy a nuestro pesar, y déjenme insistir, muy a nuestro pesar, la guerra es necesaria para alcanzar la paz. Y por favor, permítanme volver a hacer hincapié en la idea de que muy a nuestro pesar. Para ello vamos a basarnos en argumentos sólidos y contundentes. En primer lugar, vamos a definir el concepto de guerra justa y qué es un hecho histórico. Para ello vamos a viajar a la Alemania nazi del siglo pasado. En segundo lugar, vamos a demostrar cómo la guerra es inherente al ser humano. Nuestra historia es la historia de las guerras. En tercer lugar, vamos a analizar cómo las democracias, máximos garantes de la paz, cuentan con ejército. A lo que va a ir unido el concepto del desarrollo que ha sido posible gracias a la guerra. Y me gustaría acabar con una cita de Montesquieu, un filósofo que ayudó a mi campesino a ser libre. Y decía: la guerra es un gran esfuerzo de todos hacia la paz. Muchas gracias. Me gustaría enseñarles unas fotografías. Les voy a decir lo que veo yo en ellas. Esto son niños, a los que después de violar sus derechos, de dejarles sin familia, sin hogar, sin nada, les prometieron que tras esta guerra les iban a traer la paz. ¿Lo consiguieron? Yo creo que es obvio que no. Miren ahora estas fotografías. Son niños suizos. Y me dirán, ¿y esto qué tiene importancia? Pues sí, Suiza, uno de los únicos países que siempre ha sido neutro y que nunca ha recurrido a la guerra para resolver sus conflictos. Estos niños no conocen la guerra, pero viven en paz. Estos sueñan con la paz, pero solo han experimentado la guerra. Buenos días. En primer lugar, me gustaría empezar introduciendo a mi equipo, que está formado por María, Marian, Ainhoa, Leticia y yo, que me llamo Nuria. Y estamos aquí para defender que para lograr algo tan maravilloso y grandioso como es la paz, no podemos recurrir a algo tan contrario, escalofriante y destructivo como es una guerra. Porque una guerra, señores, es una masacre de gente que no se conoce para provecho de gente que sí se conocen, pero que no se masacran entre ellos.
Para ello nos apoyaremos en diversos argumentos, principalmente destinados a subrayar los derechos humanos, derechos que casualmente son los que primero se saltan de puntillas aquellos que fomentan las guerras. También nos gustaría hacer hincapié en que una guerra, por mucho que parezca ir destinada a defender a sus ciudadanos, todos sabemos que el dinero mueve el mundo y que, por tanto, el fin de una guerra es marcadamente económico. Y si no, díganme ustedes cómo un país tan desarrollado como Estados Unidos le va a interesar involucrarse en un conflicto con un país como Siria. Y para aquellos que defienden lo de ojo por ojo, diente por diente, déjenme decirles que eso no es justicia, es equidad. Y eso es lo que vamos a hacerles ver. ¿Se puede ganar una lucha sin violencia? Sí. Y eso no lo decimos solo nosotras. Lo dijo alguien tan importante para la historia del mundo y de los derechos indios como fue Gandhi, personaje que logró, a base de palabras, lo que jamás ningún hombre logró empuñando un arma. El único modo de vencer en una guerra es evitándola, señores. Y esto es lo que vamos a hacerles ver. Porque si el hombre no pone fin a la guerra, no se preocupen, que la guerra se encargará de poner fin a toda la humanidad. Muchísimas gracias y disfruten de este debate. Sí, nosotros estamos a favor de la guerra. Somos satánicos, somos masoquistas, somos violentos, somos sanguinarios. Defendemos la guerra, los conflictos, las armas. No, no es eso. Probablemente ustedes creerán que eso es lo que defendemos, pero no es así. Me gustaría a ustedes, señoras, señores, equipo adversario, jurado, les propongo un ejercicio de reflexión. ¿De acuerdo? Yo tengo una balanza. Ahora mismo, como vemos, está equilibrada. Y en mi mano izquierda voy a presentar los días de paz. Y en mi mano derecha, los días de guerra que ha habido durante toda la historia. Como vemos, hay un claro desequilibrio. Nunca, nunca, a lo largo de la historia hemos visto una absoluta paz. Nunca. ¿Y eso a qué se debe? Se debe al egoísmo del ser humano. El egoísmo es inherente a la naturaleza del ser humano. Si hacemos un recorrido a través de toda la historia, podemos ver cómo siempre ha sido así. Os voy a ilustrar en la prehistoria, por ejemplo, cómo ya los homínidos tenían ese instinto de egoísmo. Para ello me voy a referir a una película. Ustedes probablemente conozcan la película Odisea Espacial, 2001 Odisea Espacial de Stanley Kubrick, y en esta película aparece una escena en la que un homínido tiene un hueso. Entonces aparece jugueteando, golpeando varios objetos. En estos objetos golpea un cráneo de una vaca. Golpea más fuerte y se da cuenta de que tiene la primera arma de la historia. Dígame. Me está diciendo que piensa que no hemos evolucionado desde los homínidos. ¿Perdone? Sí. Que si me está diciendo que si piensa que no hemos evolucionado desde los homínidos. No, en cuanto a guerra no. Seguimos teniendo guerras y seguirá siendo así mientras el ser humano siga en la Tierra. Va a ser siempre así. Si seguimos... Perdón, voy a continuar con mi ejemplo. En este caso, como he dicho, tiene la primera arma de la historia. Y se da cuenta que tiene el primer arma. Más tarde, en una escena, aparece cómo su clan agrede a otro clan. Es decir, tiene ese ansia de poder, su territorio. Quería su territorio y lo ha conseguido. Esto también lo vemos a lo largo de toda la historia. En Grecia, en Roma, Edad Media. Dentro de Grecia y Roma podemos incluir a los grandes héroes, Aquiles, Ulises. Edad Media, está Cid Campeador, Edad Moderna, Edad Contemporánea. Ahora, hoy, a esta hora, ahora mismo, hay conflictos. Y me atrevo a decir que no solamente hay un conflicto, sino que hay muchísimos conflictos. Dígame. ¿Considera que las películas dicen la verdad de la humanidad? No, simplemente he dado un ejemplo de lo que es
Lo siento, voy a continuar. Para ilustrar este último ejemplo, les voy a mostrar el periódico de ayer, para que comprueben el egoísmo del ser humano. Vemos noticias. Vemos, por ejemplo, detenidos en Bulgaria, los supuestos padres biológicos de la niña griega. La policía portuguesa reabre el caso de Madeleine. Por favor, ¿de verdad creemos que el ser humano es pacífico? No lo es. No lo es. Y si realmente ustedes creen que el ser humano es pacífico, a mí no me cabe en la cabeza. Realmente. La única solución para que la paz se erradique es entonces que la raza humana se extinga. Siempre va a haber, siempre. Y por eso, imagino que ustedes estarán de acuerdo con la democracia. Actualmente les voy a decir que la democracia es el sistema de gobierno más avanzado. Y si hasta la democracia tiene ejército, por favor, saque sus propias conclusiones. Gracias. Bueno, como todos ustedes ya saben, mi equipo y yo nos encontramos en contra de la guerra, pero absolutamente en contra de la guerra, ya que la guerra es sinónimo de violación de los derechos humanos, siempre. No hay ocasión en la que en una guerra no haya muertos o gente perjudicada. No solo militares o combatientes, o me atrevería a decir gente que da su vida por su patria, sino que todos sabemos que en una guerra siempre mueren civiles. Mueren millones de civiles, mujeres, niños, familias completas. Y además estas muertes no solo se producen de manera directa, también se producen de manera indirecta. Una muerte directa sería aquella que surge del estallido de una bomba, por ejemplo. Y una indirecta serían aquellas que se producen por una crisis económica después de la guerra o porque las familias han tenido que huir a campos de refugiados. ¿Sí? ¿No habrían muerto acaso más millones de judíos si no se hubiera parado a Hitler mediante la guerra? Bien, ante esta pregunta yo respondo que siempre hay otra opción, que no sea la guerra. Puede ser el diálogo, la unión de distintos países. El diálogo siempre es una solución y creemos firmemente que puede solucionar las cosas. ¿Sí? ¿Usted cree que el diálogo hubiese parado a Hitler? Por supuesto. Si hubiera habido de verdad un compromiso entre varias naciones, Hitler se hubiera visto obligado a abandonar. Lo siento, tengo que continuar con mi argumentación. Un ejemplo claro de esto que hemos dicho de los daños directos y los daños indirectos serían, por ejemplo, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que en el momento mataron a 75.000 personas, pero que a lo largo de los años han ido matando a otras 60.000. Incluso en nuestros días todavía hay gente que sufre por estos ataques. Desde nuestro equipo también queríamos llamarles la atención sobre algo que nos parece asombroso, y es que el mundo parece que ha evolucionado abismalmente desde la época de los romanos, por ejemplo, en la ciencia, en la medicina, pero que a la hora de resolver conflictos seguimos absolutamente igual que en tiempos inmemoriales. ¿De verdad creen que es la única forma de solucionar los problemas? ¿Pegándonos? ¿Matándonos? Bien, nosotros no lo creemos. Especialmente ahora que vemos que las guerras se suelen causar por motivos meramente económicos. En el caso que ha mencionado antes mi compañera de Estados Unidos y Siria, es una gran potencia que ataca a otra por fines económicos, para la explotación de una materia prima, como puede ser el petróleo, o para tener la autoridad sobre un territorio determinado. Así que convertimos la guerra en una inversión. Sí, en una inversión. Sé que suena extraño, pero es así. Gastamos cierta cantidad de dinero para así obtener un beneficio y recuperar lo invertido. Esto a nosotros personalmente nos parece terrible y debería terminarse, lo antes posible.
Además, también quería llamarles la atención sobre, bueno, ¿de verdad creen que una guerra es una solución justa? Todos sabemos que la guerra no la gana quien tiene razón o quien va con la verdad por delante, sino que la gana aquel que tiene los mayores recursos. Y esto es tremendamente injusto y no sienta unas bases para una paz sostenible. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar, quisiera empezar mi intervención diciéndoles que en un principio han mencionado a Suiza, porque Suiza es un país neutral. Bien, quisiera deciros que nosotros no defendemos la paz en un país, defendemos la paz mundial, y que además Suiza tiene ejército, de manera que si es un país tan pacífico, por favor, explíquenme por qué tiene ejército. Sí, dígame. ¿Y no cree usted que un ejército también ayuda en caso de inundaciones o de cualquier cosa de estas? El ejército es fundamentalmente para las guerras. En el caso de las inundaciones existen bomberos, existen policías, existen otro tipo de cosas, no tiene por qué ser el ejército. Eso para empezar. Luego, bueno, quisiera resaltar, como han dicho mis otros compañeros, que nosotros no apoyamos que la guerra es la única forma, nosotros apoyamos que la guerra es la última forma. Porque díganme, ¿ustedes creen que a finales de los años 40 los judíos vivían en paz? ¿Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial, y repito, Guerra Mundial, miles de judíos, comunistas y homosexuales fueron liberados de los campos de concentración por los soldados, y repito, soldados americanos? Ustedes han hablado de los derechos de los que mueren, los soldados que mueren. Nosotros vamos a hablar de los derechos de los judíos, de los derechos de esas familias. Ustedes han hablado de las familias que a causa de la guerra tienen que ir a campos de refugiado. Nosotros estamos hablando de las familias de judíos que tuvieron que ir a campos de concentración. ¿Acaso esas familias no tenían derecho? Tenían los mismos derechos. Además, ustedes han dicho que se hubiese podido parar a Hitler de manera dialogada. Pues muy bien, me gustaría decirles que Gran Bretaña y Francia intentaron hasta el último momento dialogar con Hitler y que Hitler únicamente se rió de ellos. Así que el diálogo en ese caso no sirvió para nada. Sí, dígame. Si defienden la guerra, ¿no me están diciendo también que está defendiendo la que causó la muerte de los judíos? Vamos a ver, la Segunda Guerra Mundial salvó a los judíos, no causó la muerte de los judíos. La Segunda Guerra Mundial se inició para parar a los judíos. Bueno, eso para seguir. Luego, han hablado ustedes de la bomba. Pues muy bien, resulta que la bomba fue una bomba innecesaria, ya que Japón ya se había rendido cuando se lanzó esa bomba. Nosotros no defendemos el uso de la violencia porque sí, nosotros defendemos el uso de la violencia justa. Queremos en la guerra justa. Por eso, como ha dicho mi compañera, no hemos venido aquí para ser sanguinarios, sino porque realmente creemos, y desgraciadamente es así, que el ser humano es malo. Y a veces la guerra es necesaria, porque no nos creemos la idea idealizada de ser humano que nos están ustedes intentando vender. Sí, dígame. ¿De verdad cree que una guerra puede ser justa cuando se están matando gente? ¿De verdad cree que es justo dejar morir a los judíos? ¿De verdad cree que la pasividad es justa? Porque yo creo que no. Luego, por favor, hagamos un pequeño ejercicio. Pensemos en la palabra paz. Enseguida pensaremos en la ONU, una institución creada para mantener la paz. Pues bien, escuchen esto que dice la ONU. La ONU dice que el mantenimiento de la paz se ha defendido como el empleo de fuerzas multinacionales, supeditadas a la autoridad de las Naciones Unidas para ayudar y controlar y a resolver los conflictos entre países. La ONU defiende el ejército, la ONU defiende la guerra. Así pues, nosotros, como dice la ONU, creemos que no existen guerras buenas, sino que existen guerras justas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por su intervención. La verdad es que me ha gustado mucho el punto que han argumentado. Pero a mí me gustaría dejar claro una cosa que ustedes han dicho. Han dicho que si no hubiera habido... O sea, ustedes han hablado de los judíos, de no haber existido la Segunda Guerra Mundial, seguirían sufriendo en esos campos de concentración. Yo les digo, si Hitler no hubiera usado los medios violentos para imponer sus ideales, que es lo que ustedes están defendiendo con la guerra, estos judíos no habrían sufrido. Segunda cosa, ustedes han hablado, perdón, voy a decir todo lo que han dicho, lo refutaré y luego ya me pueden preguntar si quieren. Ustedes han hablado de las injusticias de la guerra, o sea, de la que la guerra es justa. Yo les voy a decir que en la guerra siempre se cometen injusticias. Por ejemplo, el genocidio, que es el exterminio sistemático de las personas por motivos de raza, religión o política. Cuando existe el genocidio, la guerra no es legítima. Está estipulado por las leyes políticas redactadas a raíz de la Declaración del Comité de los Derechos Humanos de la ONU, artículo 6, apartado 3, si quieren verlo. Vale. Segundo, han dicho que las bombas de Nagasaki fueron innecesarias. Yo les voy a decir que esa aberración consiguió parar a esa guerra. Pero les voy a decir, ¿realmente creyeron que la guerra fue buena? Que la Segunda Guerra Mundial causó más bien que mal, después de todas las muertes. Dígame. Vale, si el diálogo no funcionó y usted no defiende la guerra, ¿cómo pretende entonces parar a Hitler? Usted está diciendo que el diálogo no funcionó porque lo intentaron Inglaterra y Francia. Yo le propongo, si lo hubieran intentado Estados Unidos, con más poder, la URSS, Inglaterra, Francia, de una forma pacífica y no a través de la violencia. No se intentó. Se intentó a pequeña escala. No se pudo parar. En segundo lugar, voy a hablar de Suiza. Ustedes han dicho que por qué tiene ejército. Creo que mi compañera Nuria ha explicado que el ejército no está solo en un país para la defensa militar del país, sino para ayudar a las labores humanitarias, aparte de los bomberos, de Cruz Roja y otras instituciones que surgieron a raíz de las guerras, porque somos personas humanas, no somos tan negativos como ustedes nos plantan. Al igual que ustedes han defendido que el egoísmo está dentro de nosotros, yo puedo hablarles de casos y casos en los que la generosidad ha salido a la luz. Realmente, la persona humana no es egoísta, es capaz de autorrealizarse, de autosuperarse. Sí, dígame. Usted ha hecho referencia antes a que Hitler usó medios violentos, pero ¿no es acaso cierto que llegó al poder pacíficamente con el diálogo y la democracia? Sí, pero usó mal ese poder poniendo medios violentos para conseguirlo. Entonces, en segundo lugar, yo les quería hablar de Suiza. Vale, entonces, este país es neutro desde 1515. Neutro. ¿Acaso no podríamos nosotros seguir su ejemplo? Es un gran ejemplo a seguir a todos. Nos ha demostrado cómo podemos salir de esta guerra. Cómo podemos salir, conseguir nuestros derechos. Tienen el derecho a voto femenino sin necesidad de guerra. No han participado en la Segunda Guerra Mundial y, sin embargo, tienen sus propios derechos y libertades. Perdone, pero voy a terminar. También quería hablar de la educación. ¿Conocen usted a Malala? Nominada a Premio Nobel de la Paz por conseguir el derecho a la educación de las mujeres contra los talibanes en India. Lo ha conseguido únicamente con las siguientes armas: un libro, un boli, un profesor, un niño. Defiende esto para conseguir la paz. Está opuesta a todos los medios violentos. Por lo tanto, yo creo que podemos y debemos buscar otra solución para conseguir nuestros derechos. Muchas gracias. Buenas tardes. Todo lo bueno llega a su fin. Y este debate, como algo bueno que es, también le llega al suyo. Ustedes, el equipo en contra, ha defendido que la guerra es necesaria para alcanzar la paz. Nosotras, sin embargo, hemos tratado de exponerles unos argumentos con los que explicamos que hay otros medios para alcanzar estos fines. El equipo en contra ha intentado comunicarle su postura utilizando argumentos como que el egoísmo inherente a la naturaleza humana ayuda
a esta postura, que los derechos de los judíos en la guerra mundial y tales como estos. Nosotras hemos utilizado, sin embargo, argumentos históricos, por ejemplo, como que la guerra rompe con los derechos humanos y, por tanto, rompe con la paz. Además, como ha dicho mi compañera María, la guerra en la mayoría de las ocasiones se ve ocasionada por motivos económicos, en la que la victoria no se la lleva aquel bando que posee las mejores intenciones, sino aquel bando que posee los mejores medios. Debemos y tenemos el deber de luchar por aquello que queremos, pero de manera pacífica, mediante la dialéctica. Para concluir, quería referirme al mito del carro alado, dicho por Platón. Este carro se ve tirado por dos caballos, uno bueno y otro malo. Cuando el carro es tirado por el malo, es el malo quien domina, todo lo bueno y toda la humanidad y toda la metáfora que concluye se ve derrumbado. Sin embargo, si domina la razón, la parte racional, es lo bueno lo que triunfa. Sale a la luz la justicia y, por tanto, la paz. Muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado de este debate. Para finalizar este debate, me gustaría volver a la introducción que ha desarrollado mi compañero sobre el campesino. Ustedes, el equipo en contra, ha defendido los derechos de las personas que sufren la guerra. Nosotros hemos defendido el derecho de ese campesino a la libertad. Ustedes nos han propuesto también ejemplos históricos de cómo la guerra no lleva a nada. Nosotros, sin embargo, les hemos ofrecido el ejemplo de la Alemania nazi y hemos visto cómo la guerra rompe con la guerra y, por lo tanto, trae la paz. Ustedes han hablado también, nos han preguntado acerca de si hay guerra justa y nosotros les hemos propuesto el término guerra justa. Y repito, guerra justa, porque existe. Nosotros también, a raíz del tema de la libertad de Suiza, les hemos demostrado cómo, además de Suiza tener un ejército armado, las democracias tienen también un ejército. La ONU utiliza también un ejército. Ustedes han introducido este debate aludiendo a los niños soldado. Y nosotros no queremos que haya niños soldados, queremos que haya guerra justa. Nosotros estamos muy, a nuestro pesar, de acuerdo con la necesidad de la guerra. Y dando voz a Oswald Spengler, les decimos que la historia de los hombres es la historia de las guerras. Muchísimas gracias.